Mateo capítulo 25. Y quiero leer la palabra de Dios en esta mañana. Y dice la palabra de nuestro Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por tu presencia gloriosa. Yo te doy gracias por tu fidelidad. Y yo oro, mi Señor Jesús, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos sane, para que tu palabra nos libere, para que tu palabra nos restaure. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, empieza a tocar nuestras vidas y nuestro corazón. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, le he puesto por título al estudio: aceite nuevo para nuestra vida. Y necesitamos, hermanos, ser llenos del aceite de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora, cuando estudiamos este pasaje de las 10 vírgenes, que es un pasaje bastante conocido, pero que tiene muchas enseñanzas para nuestras vidas, me hacía una pregunta: ¿por qué era necesario, hermanos, el aceite? ¿Por qué se necesitaba el aceite en este pasaje? Cuando usted y yo miramos la Biblia, encontramos que el aceite era necesario porque usted y yo, hermanos, vamos para una gran boda. Allá lo necesitaban para una boda. Hoy nosotros lo necesitamos para cuando lleguemos a la presencia de Dios. Ahora, ¿el aceite qué representa? En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. A través del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento lo usaban y tenía unos significados muy especiales. En el Antiguo Testamento usaban el aceite, hermanos. Primero lo usaban como un jabón. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente el agua era más bien escasa, hermanos. No había mucha agua. Entonces era una de las esencias aromáticas preferidas. Las personas, muchas de ellas, se bañaban con aceite. El aceite los protegía de la mugre, del mugre, hermanos. Los protegía de las impurezas. Los protegía, hermanos, de muchas cosas. Era necesario el aceite. Hermanos, hoy nosotros
Si entendemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y es símbolo de la presencia de Dios, como creyente lo necesitamos para que nos lave, hermanos, de las impurezas del mundo, de las impurezas del pecado, de las impurezas, hermanos, que hay a nuestro alrededor. Es necesario el aceite de Dios. También, hermanos, utilizaban el aceite en el Antiguo Testamento. Era hecho de aromas especiales y lo hacían de aceitunas. También lo utilizaban para alumbrar. Con él alumbraban. Fue el caso de las 10 vírgenes, hermanos. Es el caso de muchos pasajes en la Biblia. Se necesitaba el aceite para alumbrar. O sea que cuando el aceite no estaba activo en una lámpara, en una antorcha, entonces, mis amados hermanos, lo que iba a haber por el contrario era oscuridad. Necesitamos el aceite en medio de esta generación. El aceite de Dios, Dios lo prometió, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su presencia, pero necesitamos cada día renovarnos. Otra de los usos del aceite en el Antiguo Testamento, hermanos, era que lo utilizaban como combustible. Era un combustible el aceite. Lo utilizaban para muchas formas, hermanos. Entonces, el aceite como combustible en nuestras vidas nos ayuda cada día a avanzar, a crecer. Y cuando usted y yo no tenemos el aceite de Dios, yo lo comparo que es como un carro nuevo, pero sin gasolina. ¿Usted se imagina? Es el último modelo, hermanos. Es el carro lo mejor. Tiene los mejores repuestos. Tiene la mejor maquinaria. Tiene el mejor sistema. Pero si un carro no tiene gasolina, jamás podrá ir al lugar donde necesita llegar. Se quedó parado, ¿cierto que sí? Entonces usted y yo podemos tener las mejores herramientas, hermanos, el mejor conocimiento de Dios, de los misterios, pero si en nosotros no está activa la presencia de Dios, el aceite de Dios en nuestro corazón, hermano, no somos capaces de avanzar. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. Necesitamos de su presencia. Ahora, hermanos, el aceite también lo usaban como medicinal. Era un ungüento medicinal. A los enfermos, hermanos, preparaban el aceite, los ungían, les ayudaba para vendar las heridas, hermanos. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios para que nos vende, para que nos sane las heridas, hermanos. Solo la presencia de Dios puede sanar las heridas de nuestro corazón, las heridas de nuestra vida, hermanos. Es necesario el aceite. También lo utilizaban para ungir los reyes, los sacerdotes, los ungían con el aceite de la santa unción. Pero cuando usted y yo, hermanos, miramos la palabra de Dios, en este pasaje que leímos, hay muchas preguntas que si uno se tiene que hacer. Habían unas vírgenes. Ellas se estaban preparando ¿para qué? Para una gran boda. ¿Cierto que sí? Iban para una gran boda estas vírgenes. Pero estas vírgenes, hermanos, no todas estaban preparadas. Y quiero resaltar varios aspectos fundamentales de este pasaje, que ya en algunas ocasiones los hemos visto. El primero dice que el reino de los cielos es semejante a ¿cuántas vírgenes? ¿Qué tomaron ellas? Tomaron lámparas y fueron a recibir ¿a quién? Al esposo. Entonces, cuando usted y yo miramos este primer versículo, las 10 vírgenes
todas tenían, por decir, una castidad. ¿Cierto que sí? Tenían una castidad. Se habían guardado puras para su esposo. Todas 10 eran vírgenes. ¿Cierto que sí? La segunda característica del pasaje es que todas 10 tenían un mismo propósito, un mismo deseo. ¿Cuál era el deseo de estas mujeres? ¿Cuál era el propósito, mis amados hermanos? Ellas se estaban preparando para unas bodas, pero todas 10 tomaron lámparas, ¿cierto que sí? Todas querían ir, todas se habían preparado, pero el pasaje nos dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces esto lo hace a uno cuestionarse. Todas tenían el mismo anhelo, ¿cierto que sí? Todas, hermanos, se habían cuidado su virginidad, su pureza. Todas, hermanos, tenían una misma visión. Todas habían buscado 10 lámparas, pero no todas llevaron el combustible, no todas llevaron el aceite de Dios. Y eso es aplicable hoy en la iglesia del Señor, hermanos. Todos estamos esperando al Señor. Todos nos estamos preparando. Todos tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo. No nos queremos quedar. ¿O quién se quiere quedar? Ninguno, ¿cierto que no? Pero mis amados hermanos, muchos se van a quedar. Muchos no entrarán a la boda. Muchos no entrarán a la presencia del Señor porque no llevaron aceite para sus lámparas. El aceite es indispensable. El aceite es importante. Ahora, ¿por qué era importante el aceite? Porque en ese tiempo había una costumbre que cuando hacían estas bodas, la ceremonia la hacían en la casa del novio. Entonces el novio iba por su novia a la casa. Allá la esperaba. Allá iba por ella con todo un cortejo. Las mujeres estaban esperando con aceite para sus antorchas, para sus lámparas. Tenían que alumbrar el camino por donde iban. Y las que no tenían aceite, las que no tenían la lámpara encendida, hermanos, no podían asistir a esta boda. Mis amados hermanos, este pasaje es para que usted y yo reflexionemos acerca de nuestra vida. Y vamos a mirar, a seguir mirando varias cosas que nos resalta el pasaje en cuanto a estas vírgenes. Dice que las insensatas tomaron sus lámparas consigo, mas no tomaron ¿qué? Aceite. ¿Usted se imagina eso, hermanos? ¿Usted no cree que eso está pasando hoy? Muchas personas con ganas, yo quiero estar allí con el Señor, pero no le echo aceite a mi vida. Yo no le echo aceite, es como el ejemplo de ahora. Yo me voy a comprar un carro, quiero ir a estrenármelo, pero no le echo gasolina. Quiero ir, quiero avanzar, pero no le echo el combustible. Estas mujeres estaban esperando al esposo, pero no llevaron consigo aceite, hermanos. La Biblia enfatiza claramente en la necesidad en el Antiguo Testamento que el aceite no podía faltar en el alumbrado del templo, en las antorchas. Lo otro que era importante, que el aceite estuviera allí, hermanos, para encender cualquier lugar, era porque para el judío, hermanos, la oscuridad era símbolo de ruina, era símbolo de maldición. El judío no dormía con las lámparas apagadas. Ellos dormían con ella prendida toda la noche, porque donde había una lámpara apagada,
para un judío era símbolo de ruina y símbolo de maldición, hermanos. Necesitamos hoy la lámpara encendida, pero estas mujeres llevan los utensilios, los instrumentos, llevan todo, pero no se van bien preparadas. Necesitamos el aceite de Dios. Ahora, si este aceite es el Espíritu Santo, hermanos, si el aceite representa el Espíritu de Dios como tal, la pregunta es, quizá tenemos las ganas, la disposición. Ahora estas mujeres tomaron aceite, pero no llevaron aceite suficiente. Entonces ahí es donde usted ve que muchas personas en la vida cristiana empiezan bien, buscando a Dios, entregados, consagrados a su palabra, a sus caminos, a sus mandamientos. Y en el camino el aceite se va apagando. El combustible se va terminando y no toman más aceite. ¿Dónde tenemos que ir a tomar aceite, hermanos? ¿Dónde tenemos que ir por aceite para nuestra lámpara? Tenemos que ir a la presencia de Dios. Tenemos que ir al trono de Dios. Y hay algo interesante también que sigue diciendo nuestro pasaje, que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sea que el esposo llegó el mismo. Ahí al contrario, llegó al amanecer. Se tardó. El esposo se demoró. No llegaba. Y cuando el esposo no llegaba, ¿cuántas se durmieron? Todas. Todas. Eso nos deja allí claro, hermanos, que todos en algún momento determinados nos tenemos que enfrentar al momento difícil, ¿cierto que sí? Al momento de crisis, quizá el momento donde ya no vence las circunstancias y ya no queremos esperar más. Donde usted dice se está tardando mucho el Señor. Donde como que nos vamos descuidando, pero en medio de lo que esté pasando en nuestro contorno, nosotros debemos tener nuestra vida espiritual activa, encendida, hermanos. Nuestra relación con Dios debe estar más activa que nunca. Que si el Señor llegue, nos encuentre dispuestos, nos encuentre preparados. Entonces lo otro que resalta el pasaje es que llegó un momento de crisis. Y en el momento de crisis, hermanos, es donde se conoce realmente el verdadero cristiano. En el momento de crisis es donde se sabe quién ha tenido aceite en su lámpara. En el momento difícil es donde se sabe el soldado de Jesús que está bien preparado en la brecha firme. Ellas llegaron un momento de crisis y ahí se supo quién estaba preparada y quién no. Hermanos, muchos cristianos en el momento de crisis renuncian a su fe. En el momento de la tentación dejan apagar su lámpara. En el momento de la prueba, hermanos, hasta ahí llega su pasión por Dios, su pasión por el Evangelio, su pasión, hermanos, por la obra del Señor. Pero es en el momento de crisis donde se conoce el cristiano auténtico, hermanos. Amén. No es cuando tengo la nevera llena. No es cuando tenemos el mejor empleo. No es cuando todos quizá nos abrazan, nos felicitan, hermanos, están de nuestro lado. Es cuando todo se pone más difícil, cuando las puertas se cierran, cuando el empleo se acaba, hermanos, cuando no hay que comer, cuando hay dificultades matrimoniales, espirituales, emocionales, donde se conoce el verdadero hombre de Dios. Donde se conoce el que tiene su lámpara encendida, hermanos.
Y este pasaje nos muestra que cuando llega la crisis, solo habían 5 preparadas. Y allí es donde usted y yo vemos, hermanos, que ellos, como las 10 vírgenes, empezaron bien. Tenían un gran anhelo, tenían un gran deseo, se han guardado por el Señor. Pero llega el momento de crisis y hasta ahí terminó su fe, su combustible, su pasión por Dios, su pasión por el Evangelio. Llegó la medianoche, la hora más difícil, la hora más crítica, hermanos. Y de este pasaje aprendo que es que nuestro aceite tiende a apagarse cuando las circunstancias llegan de forma repentina. El esposo llegó cuando ellas no esperaban. Ellas cabecearon en el momento que menos creyeron. En el momento que menos lo esperaban. Eso nos pasa a nosotros. La crisis llega en el momento que menos espero. En el momento que menos creo. Se enferma un familiar. Se enferma un ser querido. En el momento que menos espero y que menos creemos, nos quedamos sin empleo. En el momento que menos esperamos, a muchos los deja su esposa, su esposo. El hogar se desintegra. De la noche a la mañana, hermanos, todo empieza a derrumbarse. Pero es en esos momentos que menos esperamos donde sabemos quién está bien preparado con el Señor. Amén. Donde sabemos dónde están esos cristianos que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de la lucha, de las adversidades, se mantienen firmes en la palabra, se mantienen firmes en su relación con Dios, hermanos. Cabecearon, hermanos, en el momento que menos esperaban. Escucharon un clamor, salir a recibir al esposo, salir a recibirles. Y aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Qué aprendo de ahí? Que el cristiano insensato quiere el aceite de Dios regalado. Cree que las oraciones de los demás le sirven para caminar con Jesús. Cree, hermanos, que muchas cosas a su alrededor son suficientes. Y no entiende que por el aceite de Dios, por la presencia de Dios, por la relación con Dios, hay que pagar un precio. Y muchos nos descuidamos, muchos nos tranquilizamos. Muchos jóvenes están tranquilos porque papá y mamá oran por ellos. Porque papá y mamá es como el bombero que les apaga el incendio cuando sus vidas están en riesgo. Pero no entienden, hermanos, que la cuestión de tener mi vida espiritual, de tener mi vida espiritual encendida, llena del aceite de Dios, es necesario que yo entienda que es algo netamente personal. Y que la presencia de Dios no es intransferible. Es personal, hermanos. Es personal. Por mí puede llegar a orar cualquier persona del mundo. Puede llegar a orar cualquier apóstol, cualquier profeta, cualquier evangelista. Pero si mi corazón y mi vida no tiene allí esa relación, esa búsqueda del aceite de Dios, hermanos, eso no será necesario para encender nuestras lámparas espirituales. Necesitamos encender la lámpara. Estas mujeres salieron a pedir. Yo sé que debemos orar los unos por los otros. A eso nos manda la palabra de Dios. Pero yo no me puedo conformar con la oración que hace un hermano por mí. No me puedo conformar por la oración que hace un predicador. No, necesito yo mismo, hermanos, orarle a Dios, buscar el aceite,
tener una vida fresca en el Espíritu, una vida fresca en la palabra de Dios, tener un encuentro genuino con el Rey de los cielos, hermanos. Estas mujeres estaban allí durmiendo y pensaron que la que había al lado les iba a solucionar el problema en que estaban. Hermanos, los que hay al lado de nosotros no nos pueden solucionar nuestro descuido espiritual, nuestra tranquilidad. Eso lo tenemos que solucionar nosotros mismos con Dios. Ellas que dijeron, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Será que eso está pasando en tu vida? ¿Será que tu lámpara se está apagando? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de buscar la presencia de Dios? Usted y yo, hermanos, somos el altar de Dios. De eso ya habíamos compartido. Y como altar de Dios, en mi vida debe estar la presencia del Santo de Israel. En mi vida debe estar el aceite del cielo, hermanos. Pero cuando yo dejo apagar ese aceite, hermanos, nuestra vida empieza a marchitarse. Empezamos a menguar. Empezamos, hermanos, a flaquear. Empezamos a fallarle a Dios. Porque ya no hay aceite en nuestra vida espiritual. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que el aceite es importante en nuestras vidas espirituales. Pero no esperemos a que sea demasiado tarde para que empecemos a buscar solución a nuestras vidas espirituales. Muchos dicen en el último momento, Señor, yo después me consagro, yo después busco tu presencia, después busco de ti, Señor. Eso le pasó a estas mujeres. Fueron a buscar el aceite cuando ya era muy tarde, hermanos. El aceite de Dios, hay un momento especial. Estamos en el momento especial que Dios quiere derramar de su aceite en nosotros. Lo ha derramado y quiere que cada día seamos más llenos de Él, más llenos de su presencia. Pero si en vez de llenarnos del aceite de Dios, estamos echando a nuestra vida el aceite del mundo, quizá cuando queramos hacer un cambio va a ser demasiado tarde. Cuando estas mujeres reaccionaron, hermanos, ya era demasiado tarde. Cuando querían el aceite, cuando querían que Dios hiciera allí algo, hermanos, era demasiado tarde para sus corazones, para sus vidas. No esperemos, hermanos, a que sea demasiado tarde. El esposo llega en el momento que menos esperemos. El Señor va a llegar en el momento que yo menos crea. Puedo salir de aquí allá a la vuelta y morir y perecer. Pero si el Señor llega, que me encuentre con mi lámpara encendida, hermanos. Amén. Que me encuentre con mi vida espiritual preparada. Y que no esté allí pidiéndole minuticos a Dios. Porque va a llegar el momento en que los minutos y los segundos se acabarán. Y las oportunidades ya no habrán más. Y nos tocará, hermanos, el fracaso en nuestras vidas espirituales. Estas mujeres reaccionaron muy tarde. Y fueron a buscar el aceite. Y llegaron, Señor, ábrenos, ábrenos. Y yo quiero resaltar algo especial. Ellas estaban en el lugar que tenían que estar, ¿cierto que sí? Estaban en el lugar indicado. Pero en el desespero se salieron a buscar el aceite. Y en el momento que salieron, en ese momento llegó el esposo. Y yo quiero utilizar la expresión, hermanos, que dice allí la palabra del Señor, que ellas iban a comprar. Ese texto que iban, se fueron a comprar ellas.
salieron de compras. ¿Cuántos cristianos salieron de compras? Hermanos, otra característica. El aceite tenía que ser puro. Tenía que ser puro, hermanos. Algunos cristianos se fueron de compras y no han regresado. Se fueron de compras al mundo. Se fueron a vivir su vida al mundo. Se fueron a comprarle a Satanás lo que él les ofrece, sus deleites, sus placeres. Algunos andan con su bolsa, por allá la están llenando, andan tranquilos, le están llenando a su lámpara, le están echando, no sé, mundanalidad, pecado. Ese es el aceite. Y va a llegar el momento que mientras ellos están de compras, el Señor va a llegar y va a sorprender a aquellos que no tienen aceite en sus lámparas. Iglesia de Dios, no es el tiempo de ir de compras, no es el tiempo de estar entretenidos, no es el tiempo de estar en otras cosas, es el tiempo de permitir que el aceite de Dios fluya en nosotros para tener nuestra vida espiritual encendida, hermanos, de amor por Dios, de amor por su palabra. Va a llegar un momento de crisis, pero si usted está firme, hermanos, te mantendrás allí con el Señor. Pero si usted no está firme, a lo mejor saldrás de compras y en ese momento y en ese instante llega el Señor y te sorprenda y ya va a ser demasiado tarde cuando llegues. Ellas llegaron: Señor, ábrenos, ábrenos. Ábrenos, Señor. ¿Para qué se salieron? ¿Para qué se salieron, hermanos? Mas el esposo respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis amados hermanos, necesitamos el aceite de Dios para esperar su venida. Ese aceite Dios ya no lo dio, el Espíritu Santo, pero no lo podemos dejar apagar. La Biblia dice: no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no lo podemos apagar, porque si lo dejamos apagar, aunque muchos esperan la venida del Señor, muy pocos se irán con Él. Aunque muchos se han guardado, entre comillas, quizá en el día de crisis, renuncien a su fe, renuncien a lo que han creído, renuncien a lo que le han enseñado, y cuando ya quiera reaccionar, es demasiado tarde. No es el tiempo de estar durmiendo, no es el tiempo de estar tranquilos, es el tiempo de levantarnos y reaccionar para que nuestra lámpara esté encendida. Lo que sí tengo claro es que el Señor vendrá, el esposo vendrá, pero con él solamente se irán los que tienen suficiente aceite en sus lámparas, los que tienen el combustible de Dios, los que tienen ese aceite que purifica, ese aceite que limpia, ese aceite que renueva, ese combustible que impulsa. Esos se irán con el Señor. Pero los que no tengan el aceite de Dios se tendrán que quedar. Concluyo, mi amado hermano. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida? ¿Está apagada o está encendida? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a mantener nuestra lámpara encendida. Yo te adoro, Señor. Estamos viviendo momentos de crisis.
Pero yo estoy orando para que a través de tu Espíritu Santo, la iglesia tuya hoy, en todo el mundo entero, podemos reaccionar. Yo sé que muchos te esperan, Señor. Muchos, oh Dios de los cielos, nos estamos santificando, nos estamos guardando, Señor. Muchos tenemos una misma visión, pero lo que este pasaje nos enseña es que necesitamos el combustible necesario para terminar bien. Señor Jesús, estas mujeres empezaron bien, pero en la mitad del camino, Señor, se descuidaron, se tranquilizaron. Y yo oro en el nombre de Jesús que tú hagas una obra especial, ahora y por siempre. Te doy gracias, mi Señor y mi Dios.